Historias. Los duendes se han convertido en una narración tradicional que ha sido transmitida de generación en generación, y hablan de criaturas fantásticas de la mitología y el folclore de diferentes culturas alrededor del mundo. En algunas leyendas, los duendes son capaces de conceder deseos a aquellos que los tratan con amabilidad y respeto, mientras que en otras se les presenta como enemigos a temer y evitar. En este capítulo te traemos 3 relatos reales de experiencias con estos entes. Si te gusta lo paranormal y las historias de horror, síguenos en nuestras redes y ayúdanos a crecer. Estamos en Facebook y YouTube como Historias de Horror. Yo tengo una prima que se llama Teresa que vivía con mis tíos en un pequeño pueblo en las montañas. Un día, mientras jugaba en el bosque cerca de su casa, sintió como le lanzaban piedras. Dice ella que sintió mucho miedo porque estaba segura que por ese lado del bosque no había gente. Después de un rato de soportar la molestia, volteó para gritar que la dejaran en paz, pero frente a ella se encontró con algo inexplicable. Era un ser pequeño y feo con un rostro en forma de pera y una sonrisa maliciosa en los labios. Teresa intentó correr, pero sintió una mano muy fuerte que la agarró por el brazo. Ella cuenta que lo siguiente que recuerda es haber despertado en una cueva oscura, en la que estaba prohibido entrar. Lo extraño para ella fue que al volver asustada a casa donde mis tíos, parecía como si ya no hubiera demorado en el paseo por el bosque. Mi tía hasta le preguntó por qué se había regresado a casa, que si sentía mal. Ella, al ver la reacción de mi tía, decidió no decir nada y asumir que se lo había soñado todo, aunque por más que lo negara sabía qué ocurrió. El tema es que las cosas se complicaron aún más, ya que ella no podía salir sola a ningún sitio del bosque, no podía bajar al río a bañarse como siempre lo hacía, porque volvía a sentir las molestias de este duende. Aunque todo siempre le pasaba fuera de la casa, empezó a suceder que el duende ya no la dejaba en paz ni en casa. Cuando mis tíos y mis primos se iban al campo o al pueblo y la dejaban sola, el duende aprovechaba para golpear las ventanas muy fuerte y le hacía silbidos para llamar su atención. Teresa, a pesar de todo esto, prefería no decir nada, porque sentía que al tener 12 años, sería tomada como una niña fantasiosa. El problema fue cuando el duende empezó a hacerse sentir ya en físico con sus ataques. Cuenta mi prima que en una ocasión entró a su habitación y encontró todos sus juguetes despedazados. Dice que cuando se agachó a levantar una de las muñecas, algo la jaló del pelo y la hizo golpear con la base de la cama. El golpe fue tan fuerte, que perdió la conciencia. Una vez ocurrido esto no pudo callarlo más. Cuando llegó mi tía se lo contó todo, le habló incluso de la vez que la dejó en la cueva. Mi tía tuvo que darle la razón, no por el poder de convencimiento de mi prima, ni por el horror en su cara, ni las lágrimas cuando le contó. Mi tía le creyó porque el duende le había dejado la cabeza llena de trenzas. Mi tía cuenta que ni ella le habría hecho unas trenzas tan perfectas, y a la vez, tan difíciles de deshacer. Cuando mi tío se enteró se enojó mucho, le dijo a mi prima que esas cosas no se deben callar, que el duende era un ser muy peligroso cuando quería hacerlo, que gracias a Dios a ella no le había hecho un daño mayor, porque se sabía de muchas desaparecidas y también asesinadas por él. Mi tío empezó a usar muchas cosas que por tradición y cuentos de los abuelos, se usaban para ahuyentar estos entes malignos. La que más usaron fue la guitarra. Esta consiste en dejar una guitarra con sus cuerdas destempladas. Se supone que este ente llegaba a intentar sonarla, pero al oírla desafinada, salió huyendo. Ahora adulta, Teresa nos cuenta que nada de esto sirvió para alejarlo, pero ella sintió que la agresividad del duende se acabó, así que cuando le preguntaban, decía que ya no había vuelto a molestarla. Teresa dice que aunque vivió mucho terror gracias a este espíritu o ente, reconoce que la ayudó a ser una persona sin temores. Además le enseñó que suelen ocurrir en la vida cosas a las que no se les encuentra explicación lógica. Esto de alguna manera la ayudó a formar su carácter. Mi prima dice que en su recuerdo, cree que sus apariciones se acabaron después de empezar la intimidad con su novio de adolescencia. Historias. Esta historia parece de cuento de hadas, pero en realidad me ocurrió hace unos años. En una noche oscura después de tomar unas cervezas, decidimos con un grupo de amigos acampar cerca a un río que estaba algo alejado del pueblo. El camino hacia el río era estrecho y tenebroso. Pronto comenzamos a escuchar extraños ruidos en la maleza. El pánico fue general. Todos pensamos que era algún felino, ya que en la zona solían aparecer leopardos, y aunque por lo general atacaban los rebaños de ovejas, sabíamos que también mataban personas.
Entre el grupo teníamos un amigo que era mayor que los otros. Fidel tenía 17 años, los demás no pasábamos de los 15. Fidel se puso al frente. Él siempre fue más valiente que los demás, así que decidió investigar y se adentró en la oscuridad con una escopeta en la mano. Resulta que pasados varios minutos dejamos de sentir los ruidos, incluyendo los que debía ser Fidel. Nosotros empezamos a pensar lo peor. Estábamos a punto de volver al pueblo para pedir ayuda cuando por fin apareció Fidel. Estaba muy callado. No era normal en él, siempre fue muy llamativo. Cada que podía nos mostraba que su voz era más fuerte y gruesa que la del resto del grupo. Cuando le preguntamos qué pasaba, solo respondió que lo mejor era dejar para otro día la acampada porque él creía haber visto un animal grande. Que no podía decir muy bien qué había sido, pero que sin dudas, estaríamos en riesgo si nos quedamos. Desde ese día nada volvió a ser igual. Fidel nunca más salió con nosotros. Hasta ahí llegó el grupo que siempre compartía todo. Luego se escuchaba a la gente del pueblo decir que Fidel estaba loco. Que en ocasiones se veía hablando solo. Su madre nos pedía que habláramos con él para saber qué le pasaba, pero cuando le preguntamos, él decía que todo estaba bien, hasta ponía temas de conversación normales. Después de un tiempo cada uno de nosotros inició nuevas vidas, así que solo de vez en cuando nos enterábamos de la vida de los otros. Lo único cierto es que a Fidel la vida le sonreía. En muy poco tiempo se volvió una persona muy rica, pero a su vez, muy alejada de los demás. Seguía siendo amigo nuestro, solo que muy reservado con sus actividades. Un día cualquiera por medio de mis padres me llegaron malas noticias de Fidel. Nuestro amigo había sufrido un accidente al caer de su caballo. Esto fue algo sorpresivo para todos. Fidel siempre fue muy diestro en el manejo de bestias. Esto le ocurrió a luz del día, él no estaba borracho, y además, el caballo lo tumbó en un llano, ni siquiera fue en montaña. Fidel estuvo en coma durante más de 30 días, el golpe en la cabeza había sido muy fuerte. Al despertar no quiso contar qué le había pasado, pero pidió que fuéramos el grupo de amigos que estuvimos esa noche de acampada. Ya estando con él se soltó a llorar y nos dijo que debía contarnos algo que le ocurrió aquel día. Dijo que necesitaba nuestra ayuda con algo para ver si se podía librar de un peligro que lo acechaba desde esa noche. Nosotros preguntamos qué le había ocurrido. Dijo que al entrar en busca de lo que se movía en los árboles, un viento lo congeló por completo. De repente, un duende apareció frente a él. Era un ser pequeño y malévolo, con una barba y bigote largo. Una mirada profunda y malvada. El duende le sonrió y le dijo que le daría un obsequio por haberlo descubierto. Le preguntó si él aceptaba. Fidel nos cuenta que con miedo le respondió que sí, y que terminando de decirlo, el duende le arrojó una moneda. Le dijo que debía cumplir dos condiciones, una, era que debía enterrar la moneda en un establo, y la otra, era prometer que serían amigos siempre, sin contárselo a nadie. Si Fidel hacía las cosas así, tendría mucho poder económico, lo cual fue verdad, porque como ya lo dije antes, económicamente le estaba muy bien. Fidel continuó su historia. Dijo que después de enterrar la moneda fue imposible dejar de ver el duende en todas partes. Pero también notó que el dinero llegaba sin él saber de dónde, pero siendo menor de edad, tuvo que esperar para poder gastarlo sin que le dijeran nada. El problema es que el duende se volvió posesivo. Cuenta que tuvo que terminar con su novia porque cada que estaba con ella se le aparecía fastidiar. Hasta lo amenazó con hacerle daño a ella, justificando que él no le prestaba atención por estar ocupado en ella. Dice Fidel que al duende le encanta el licor y fumar, así que él tenía que abastecerlo de ambas cosas. Pero en una ocasión que no lo hizo, el duende lo golpeó muy fuerte. Nos contó que era una fuerza descomunal, al fin y al cabo sobrenatural. Nos dijo que por ese motivo se alejó de nosotros, que no quería ponernos en peligro. Que de verdad era muy peligroso. En una ocasión que Fidel lo insultó de lo cansado que lo tenía, el duende le advirtió que lo castigaría. Por esos días, un primo de Fidel se salió de la vía camino al pueblo y perdió la vida. Iba sobrio y en un día sin lluvias ni oscuridad, así que Fidel asume que fue el castigo que le aplicó el duende. Nosotros estábamos sorprendidos con esas historias, son cosas en las que uno no cree. La verdad, si no fuera porque en realidad el dinero que había conseguido Fidel no tenía explicación, nosotros hubiéramos pensando que era locura por el golpe. Nos dijo que la caída del caballo la había provocado el duende. Fidel dijo: me enteré que la forma de deshacerme de él es desenterrar la moneda y arrojarla en el mismo sitio donde él me la arrojó a mí. Después gritarle que se acaba el compromiso. El problema fue que Fidel cometió el error de amenazarlo con eso, y fue ahí donde se le subió al caballo y provocó que la bestia se pusiera nerviosa hasta tumbarlo.
La ayuda que nos pedía era sacar esa moneda, llevarla al sitio, y estando ahí, decirle que hasta ese momento llegaba la amistad con Fidel. El favor lo hicimos un amigo y yo, otros 3 dijeron que no se prestaban para eso, que todo les parecía un cuento de locos. Efectivamente era una moneda bastante antigua, parecía de oro, la verdad no reparamos en eso. La llevamos al sitio que más o menos recordamos, y con las instrucciones de Fidel, la arrojamos y gritamos lo que se nos pidió. No sé si fue por la presión del cuento del duende, pero ese sector se sentía aterrador. Era un ambiente de mal, sentíamos como si alguien nos observara. Además, al terminar de decir se acaba la amistad, oímos un chillido que no era de animal. Aunque éramos adultos, no pudimos aguantar las ganas de correr. Hasta ahora Fidel sigue una vida normal. Ya los negocios no avanzan como antes, pero algo de capital le quedó. Era justo, después de 10 años soportando una amistad paranormal. Historias. Hace unos años viví en una pequeña aldea en las montañas. Esa casa perteneció a mis abuelos maternos, pero como mi madre ya había fallecido, pasó a ser mía porque ella era hija única. El tiempo vivido en esa casa fue el peor de mi existencia, a pesar que ya son 60 años. Al principio la pasaba muy bien. Aunque carecía de comodidades, tenía un entorno natural envidiable. Eso hizo que me acomodara fácilmente. Allí viví con mi esposa y mi hija que en la época tenía solo 2 años. Pasadas 2 semanas decidimos que esa sería nuestra nueva vida, motivo que nos hizo comprar animales. Compramos gallinas, un caballo y cedimos algo de terreno para cuidar vacas. No sé si esto fue la causa de todo lo malo que nos pasó. La primera semana las gallinas no nos dejaban dormir. En la mañana solo se veían plumas por todo el prado, pero de forma extraña. Todas las gallinas amanecer completas y encerradas en el galpón que les teníamos de nido. Con mi esposa descartamos que fuera un animal del monte, si hubiera sido uno se había comido al menos una, pero no era así. Lo que sí ocurrió fue que estaban muriendo sin razón alguna. Como dato curioso, cuando las abrimos para cocinarlas, notamos que los corazones estaban abiertos, así pasó con casi la mitad de ellas. Murieron de infarto. Al final decidimos venderlas perdiendo dinero ya que pesaban menos que cuando se compraron. El siguiente plan fue cultivar lechugas, así que sin pensar más cosas, iniciamos esta nueva tarea. Sin embargo, seguían pasando cosas raras que nos quitaban el sueño. Ahora pasaba con los caballos, los escuchábamos relinchar durante la noche, como si los molestaran, pero yo salía a mirarlos y ahí estaban solos, no había animales, ni personas. Esto se volvió constante. De 2 meses viviendo en esa casa, solo habíamos pasado buena noche las 2 primeras semanas. El espacio que prestamos para las vacas a cambio de leche solo se usaba en el día, pero hasta con las vacas se me presentó problema. En una ocasión el dueño de ellas me pidió que dejara que se quedaran 3 días porque necesitaba separarlas de otro ganado. Como no vi problema en eso le dijimos que sí. Después de esto el vecino las sacó a los 3 días como dijo, pero no volvió a llevarlas. Yo creí que era que las había vendido, porque hasta ese momento no había recibido reclamos de parte de él. Eso afectó mucho nuestra economía, ya que dejamos de recibir la leche que nos daban como pago. Las cosas empeoraron por la salud de mi hija. Un día sin saber cómo, la niña desapareció de la casa. Mi esposa llegó al huerto llorando para decirme. Yo de inmediato tomé un caballo e inicié una búsqueda desesperada. Después de mucho recorrer los terrenos y lo más con el caballo la pude encontrar. Estaba bajo un árbol y se notaba que la habían cubierto con hojas como cobija. La niña cogió una pulmonía por el tiempo que estuvo en esa humedad. Hasta hoy de adulta tiene secuelas de aquel suceso. A pesar de lo extraño de la situación, nosotros nos enfocamos en la salud de la niña, así que pasamos de largo el tema, saber cómo llegó ahí, y quién la cubrió con hojas, lo dejamos para luego. Después de 2 semanas hospitalizada, la niña volvió a casa, con muchas recomendaciones, era solo una bebé de poco más de 2 años. El terror empezó después de ahí. Ya no solo eran en la noche los ruidos. En el día mi esposa sentía que tiraban todo al suelo, y cuando iba a mirar, las cosas estaban en su sitio. Ella me contaba muy asustada y me decía que no quería seguir ahí. Yo trataba de buscar explicaciones lógicas, pero de verdad que no las sabía. El punto para buscar ayuda fue algo que ocurrió una tarde en la que estábamos con mi esposa tomando café en la entrada de la casa.
Esa tarde escuchamos a la niña gritar muy fuerte. Cuando entramos la encontramos llorando y señalaba al patio que daba hacia el huerto. Repetía, el niño. El niño. Mi esposa la cargó y de inmediato notamos que estaba maltratada en la pierna. Le preguntamos qué pasó, y volvió a repetir, el niño, el niño. Tomamos los caballos y fuimos al pueblo a hablar con el vecino al que cuidamos las vacas para ver si él nos podía decir qué estaba pasando. Cuando llegamos allá se preocupó mucho de vernos a los tres, nos invitó a seguir, y cuando me preguntó qué queríamos, le conté todo. El hombre muy preocupado bajó la mirada y nos dijo, cuando vi lo que le pasó a mis vacas creí que ustedes estaban conscientes de lo que ocurría. Le pregunté qué le pasó a sus vacas. Me dijo que había ido a sacarlas y algunas tenían rayones. Como si las hubieran arrastrado a las cercas de las que tienen puntas, además habían otras con las colas trenzadas. Es por ese motivo que no las volví a llevar a pastear allá. Me preguntó si yo conocía bien a mi abuelo. Yo le contesté que no, ni cuando murió mi madre se interesaron por saber de mí. El vecino dijo que eso explicaba todo. Nos contó que mi abuelo no era una buena persona, que había sido mal vecino, era egoísta, y tenía prohibido acercarse a sus tierras. Cada que le gritaba a la gente que no se acercara, advertía que su amigo se encargaría de espantarlos. Su abuelo tenía de amigo a un duende al que emborrachaba y dejaba hacer travesuras en los caballos. Este espanto a cambio cuidaba de su casa y las tierras. Cuando su abuelo murió, las pocas personas que querían acercarse decían ver algo muy pequeño que se movía por el patio atrás de la casa. Cuando ustedes llegaron ahí, pensamos que lo sabían, y que era conciencia que habían decidido vivir en la casa. Solo nos bastó esa historia para no volver más a la casa. Esa noche nos quedamos en el pueblo en casa del vecino. Al siguiente día fui a la casa acompañado del vecino, recogí algunas cosas y volvimos a la ciudad. Esa propiedad quedó abandonada por más de 15 años. Hace unos años el gobierno me hizo una oferta por el terreno. Ahí se implementó un programa de recuperación del bosque. La casa se dejó a disposición de la madre naturaleza. Imaginamos con mi esposa que era eso lo que el duende siempre quiso. Se salió con la suya. Historias.